Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. Es momento de hablar del sector salud, uno de los sectores más, si se quiere, maltratados, y no solo por este gobierno. Estamos hablando de una situación que se viene desde hace muchísimos años. Con este presupuesto que se está debatiendo actualmente en el Congreso, ¿se pueden cerrar las brechas en cuanto a nivel de atención a infraestructura? Vamos a conversarlo con el doctor Hernando Ceballos, ex titular del MINSA, ex ministro de Salud. Bienvenido a RPP, doctor Ceballos. Un gusto conversar con ustedes y a su disposición. Estamos hablando de 13.048 millones de soles. Se habla de un incremento de más del 3% con relación al 2023 para el presupuesto del sector salud. ¿Es suficiente, doctor Ceballos? Absolutamente insuficiente, ¿no? O sea, tenemos que partir de un punto clave de inicio, y es que en el Perú durante décadas se ha olvidado al sector salud. Se ha olvidado no solamente desde el punto de vista económico, donde efectivamente tenemos enormes brechas entre la capital y las regiones, en recursos humanos, en equipamiento, en infraestructura, sino además en la implementación de una estrategia que pueda terminar con esa enorme exclusión que tenemos en salud. Es decir, luego de pasar una pandemia que hemos pasado y que no tenemos que perder la memoria, sí, claro, que hemos sido el país con mayor cantidad de personas fallecidas, y luego viene un dengue al año siguiente y nos encuentra también siendo el país con mayor cantidad de fallecidos en América Latina. Quiere decir que el sector salud necesita medidas dramáticas para poder acercar la salud al ciudadano. Hasta ahora, francamente retórica, algunos retoques, le voy a dar un poquito más al INEN, un poquito más a los gobiernos regionales. Estamos hablando de paliativos, nada más. Paliativos, pero que no abordan la exclusión que tenemos en el país. Hay que decirlo con toda claridad, porque eso significa miles de personas que mueren innecesariamente en el país, ¿no? Sí, sí. Sí, doctor Ceballos, muy buenos días. Le saluda Carlos González desde la ciudad de Trujillo. Pero, ¿cómo nos explicamos, doctor, por qué esta despreocupación por el sector salud? ¿Qué significa finalmente esto? ¿Falta de sensibilidad de nuestras autoridades? ¿Falta de interés? ¿Falta de conciencia? Porque es un tema que lo venimos tratando, lo venimos debatiendo desde hace muchos años. Sin embargo, no se toman las decisiones que todos esperamos para mejorar este importante sector que incluso va a permitir el desarrollo de nuestro país, pero nada hasta ahora. Bueno, yo creo que tiene que ver con el modelo de país que construimos, porque estos problemas que tenemos en salud también los tenemos en educación, en seguridad ciudadana, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el rol del Estado y su aplicación a las necesidades que tiene el ciudadano son deficientes, ¿no? En el sector salud hemos creído de que solamente resolviendo alguna atención en la capital, pues teníamos bien la salud, y la verdad que la pandemia nos enrostró la gran exclusión que tenemos en el sistema sanitario peruano, ¿no? Y esto tiene que ver con no solo la falta de sensibilidad, sino la falta de diseñar un país y un Estado que de verdad no maquille los problemas y la exclusión en salud, sino la resuelva. Y esto significa, primero, cambiar todo lo que tiene que ver con los presupuestos y quién los ejecuta, quién controla su ejecución, tanto en el nivel central como en el nivel regional y local, y en segundo, que estos presupuestos además sean como los necesitamos, no tan poquitos, ¿no? Que no nos alcanzan para resolver los grandes problemas que tenemos en salud, sino además... Porque, perdóneme, no se trata solamente de presupuesto, ¿correcto? Sino se trata de tener realmente el diseño de una estrategia clara que apunte a objetivos también precisos, si es que queremos realmente un cambio. Por supuesto, claro que sí. Necesitamos terminar con la fragmentación que tenemos en el sector salud. La Seguridad Social hace lo que quiere, el Ministerio de Salud también. No hay un nivel de trabajo coordinado serio, no hay una rectoría clara del Ministerio de Salud, y tenemos un problema muy grande en el sector, que es el tema de recursos humanos, ¿no? Donde efectivamente somos uno de los países con menor cantidad de recursos humanos en América Latina, menor cantidad de camas también, y no hay una política en el tema de recursos humanos que nos permita alcanzarle a las regiones más olvidadas de nuestro país
la cantidad de profesionales y trabajadores del sector salud que se necesitan. Un ejemplo es, por ejemplo, Piura, durante el dengue. En el dengue la gente hacía cola, dormía en la calle para buscar una atención y los establecimientos de salud con poco personal, una infraestructura absolutamente deficiente. ¿Esto se va a resolver con este presupuesto? De ninguna manera se va a resolver. ¿No? Entonces hay que ser claros. Este presupuesto, como los presupuestos que se venían aprobando en los últimos años, no nos alcanza para producir una verdadera reforma en el sector salud. Qué lamentable, doctor Ceballos. Y en ese sentido, se habla mucho de mejorar, por ejemplo, el primer nivel de atención. Todos lo dicen, pero ¿cómo lo hacemos? Parece que el gobierno no toma en cuenta esta recomendación. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Pero eso está clarísimo. El tema no es cómo lo hacemos, porque ya el diseño de las medidas están establecidas hace varios años. Entonces, ¿por qué no se hace? El tema es cuándo vamos a tomar la decisión política para realmente potenciar el primer nivel de atención. ¿Qué significa esto? En primer lugar, ¿qué presupuesto le vamos a dar al primer nivel de atención? Si tenemos, por ejemplo, en Lima, ¿no? El 76% de los establecimientos del primer nivel de atención en Lima tienen deficiencias operativas. No tienen equipamiento, no tienen infraestructura, no tienen personal. Estamos hablando de Lima. Claro, no estamos hablando de la capital. No estamos hablando de Abancay, de Puno, de Piura, de Tumbes, donde las deficiencias son clamorosas. Entonces, hay que trabajar una ejecución adecuada, pero además incrementar el presupuesto para potenciar el primer nivel, mejorar la infraestructura, el equipamiento, contratar más personal. Claro que necesitamos hacerlo. Pero además nadie se va a ir a trabajar a Puno en las condiciones que le plantea el Ministerio de Salud, con el mismo sueldo que si trabajaras acá, ¿no? Sin posibilidades de capacitación y sin tener equipamiento en los establecimientos para poder desarrollar la especialidad que tienes. Entonces, allí tenemos un problema de organización del Ministerio de Salud, de la falta de una reforma integral que acerque la salud a la población. Si estás en Puno y tienes una apendicitis complicada, una peritonitis, o te nace un niño con problemas y no estás en la capital, lo más seguro es que te mueras. Entonces, nos hemos acostumbrado a tolerar esta situación como algo normal. Hemos perdido muchas veces la capacidad de indignarnos para exigirle al Estado peruano los cambios que son necesarios para poner la salud, la educación, la seguridad ciudadana en el lugar que realmente merecemos, ¿no? Terrible, terrible. Ahora, doctor, ¿qué tan corroído está el sector salud por la corrupción? Que sabemos que es un problema transversal, ¿no? Pero la corrupción, ¿cómo impide el desarrollo del sector salud, la solución a los problemas que tenemos? Porque sabemos que se presenta también en todos los niveles. No, por supuesto, más allá de los niveles de fiscalización que son tan necesarios en todo el aparato del Estado, hay elementos objetivos que favorecen pues, la corrupción, ¿no? Si un paciente va al establecimiento de salud y encuentra que los equipos no funcionan o no los tienen, ¿no? O no hay medicamentos, como sucede, que más de la mitad de las recetas que se hacen muchas veces no se encuentran en los establecimientos. Entonces, eso hace, usted recorra, y no es necesario buscar mucho, cualquier establecimiento de salud, y va a haber una cadena de farmacias al frente del establecimiento, y de personas que ofrecen estudios de diferente tipo. ¿Por qué? Porque eso no se hace en el establecimiento de salud. Entonces, esto genera corrupción, evidentemente, porque hay personal que se presta para referir pacientes a algunos establecimientos privados para hacer estudios o para la compra de determinados medicamentos. Sí, claro. Entonces, claro. ¿la salud es un derecho o no es un derecho en el país? La salud es un derecho que no se cumple, pues. La salud sigue siendo una quimera para unos pocos, ¿no? Y no solo es un problema de salud solamente en el tema de los establecimientos, sino todos los condicionantes de salud. Somos un país donde más del 30% de la población no tiene realmente acceso a agua potable. Claro, claro. Y eso donde hay hacinamiento, ¿no? Sí. Donde la propia informalidad laboral genera los problemas que hemos tenido. Porque hemos tenido 234.000 con cifras oficiales, que son muchos más fallecidos por el dengue. Porque la gente está en informalidad, porque no tiene un trabajo seguro, porque tenía que salir a trabajar sabiendo los riesgos de contaminarse, de morirse, ¿no? Porque los trabajadores de salud trabajaban sin equipos muchas veces para poder trabajar. Entonces, claro, se contaminaban ellos, contaminaban a su familia. Termina la pandemia, ¿no?
y a la calle, porque en la Seguridad Social hay 12.000 trabajadores que están diciendo, estuvimos en la pandemia y ahora estamos sin trabajo, ¿no? Y sobre ese punto, doctor Ceballos, hay muchos trabajadores del sector salud, médicos y no médicos, que literalmente están en una situación de vaivén trabajando en este momento en el sector público, ¿no? En el sector salud, sin ninguna garantía y lo peor, sin beneficios. De hecho, tenemos un tema muy grave que yo, la verdad, que escuché al ministro de Salud y me sorprendió. Como que, bueno, esto es muy caro para el Estado, darle nombramiento a los trabajadores. Pero en el sector salud, bueno, pasa también en la seguridad social, la gente realiza el mismo trabajo, pero no tiene los mismos derechos. Es decir, por ejemplo, un trabajador contratado por CAS o CASCOVID, CAS regular o CASCOVID, no puede negociar remuneraciones, no tiene derecho a capacitación, no tiene derecho a pago de LUT y sepelio. Y lo que es peor, no tiene derecho a participar en ningún concurso de ascenso. Es decir, son trabajadores de segunda categoría, pero realizan las mismas labores que el que está nombrado. Y generalmente con sueldos que están por debajo de las expectativas que tiene cualquier ciudadano para poder vivir dignamente, ¿no? Claro. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo vamos a despegar? Hemos dado contratos indeterminados a cerca de 54.000 trabajadores CASCOVID, pero se les ha dado el contrato indeterminado sin pensar en dónde necesito más estos recursos. Entonces se perdió una gran oportunidad de fortalecer el primer nivel de atención. Lo que estábamos hablando. Exacto, pero tendría que haber una escala remunerativa diferenciada. A nadie le voy a decir, ándate a Puno a trabajar, cuando en Lima voy a ganar lo mismo y estar en la capital, ¿no es cierto? Con eso no vamos a resolver. Entonces, falta una política de recursos humanos seria, respetuosa, que cuide la moral, la ética del trabajador de salud. ¿No? ¿Cómo le voy a pedir a un cirujano cardiovascular que en 30 minutos gana 10 veces más lo que gana en el Estado cuando no le doy condiciones para trabajar, lo tengo con contratos temporales? Entonces, no protegemos lo que realmente más necesita la gente. Humanamente eso es insostenible. ¿No? Que es una salud a su alcance, una salud gratuita, que no dependa del bolsillo del ciudadano, sino que se convierta en un verdadero derecho. Acá el Estado peruano ha eludido la responsabilidad de darle eso a cada ciudadano, en salud, en educación, en seguridad ciudadana y en tantas cosas, ¿no? Esa premura por achicar el Estado lo que ha hecho es distorsionar los derechos que necesitamos todos, ¿no? Claro. Mucho trabajo entonces por hacer todavía en el sector salud. Hay decisiones que se deben de tomar y que deberían tener pues un impacto positivo, sobre todo en la calidad de atención a los pacientes. Doctor Hernando Ceballos, muchísimas gracias por este diálogo con RPP. Muy amable y muy buenos días. A ustedes, muchas gracias.